Cuando vemos el video de hacer una historia, quiero saber cómo lo hiciste realmente. A ver, para mí también fue difícil grabar mi propio video porque yo pero toda y ayudo a Valentín y a la autora de los videos. Que hacer un otro video fue difícil, fue una responsabilidad y fue un desafío personal. Primero para demostrar que yo puedo hacer un video para ver que yo lo puedo hacer y para mostrarle a mi mamá que tiene que cruzar un poco más de mí y que me dejen intentar seguir avanzando con más cosas para que yo pueda crecer más. ¿Más de libertad? No, libertad no es la palabra. ¿Autonomía? No. ¿Espacio? No. ¿Cuál es la palabra? La palabra es tener confianza en amor. Con amor y con confianza de mi mamá, a mí me sirve para viajar sola en subte. A mí me sirve para mi vida. A mí me gustaría hacer tantas cosas, me gustaría hacer. Pero especialmente me gustaría mostrar que yo pueda crecer y que yo pueda seguir estudiando para la doctrina que me gusta y seguir aportando a la UNATE y seguir aportando a hacer las cosas. Sí, yo nunca viajé así y me gustaría. Sí, estaría en cole. En cole sí. En cole viaja. Estoy feliz, realizada, cumplir el sueño, cumplir yo mi sueño y que los chicos puedan cumplir el sueño propio es lo más importante. Si el sueño de cada chico es viajar solo, que vea su realidad, que vea no los miedos, que avance un poco más, que siga apostando a viajar solo. Porque da una libertad aquí, a que avisar, mamá me voy, está listo. Pero tampoco le saca explicaciones. Pero aquí a que salga al mundo, como dice Roland, de la UNATE, le hemos hablado, todos podemos viajar en sorteo. Si a algún chico le da miedo, ¿vos qué le dirías? O a algún padre le da miedo. Y yo diría, primero al chico que miedo paraliza, que hay que sacar esta mochila del miedo y salir adelante. Del padre que confíe en tu propio hijo, que vea que tu chico creció, que tu chico está haciendo un hombre que puede caminar el mundo y que puede hacer las mismas cosas que cualquier persona, como mi mamá, como Pato, como Solaya, como vos, como Gastón, que salimos y que no tenemos que poner una máscara, tenemos miedo, entonces no salimos a viajar solos. No, tenemos humanidad, pero no somos unos monstruos y podemos viajar solos. Tenemos que tener coraje y valentía. Porque con valentía y coraje, la confianza de los padres a nosotros es lo fundamental. Mi mamá estaba en Pompisa con la canción en la boca a ver si estoy grande. Y es lo más importante, porque confía en mí. Y lo demás, vos decís que tengo. Igual, hay que preguntarle, sentarse, hablar con los chicos, decir, ¿vos querés viajar solo? ¿Querés aprender? ¿Querés salir al mundo? Bueno, vení, sentate, hablamos como es y te vamos a ayudar. ¿Y qué beneficios tiene viajar solo por la calle? Es con una autonomía y ser libre. Es sentir que nosotros somos uno más de la sociedad y que podemos seguir aportando nuestro granito de arena para que nos vean como personas normales y que podemos hacer muchas cosas. ¿Por qué yo trabajo? ¿Por qué yo voy al trabajo? Porque no me va a parecer mi mamá al trabajo, porque no tengo 5 años. Tengo 22 años y hay que salir al mundo, con miedos, con prejuicios, con la gente que puede decir cualquier cosa, pero no hay que excusar a la gente. Hay que confiar en uno mismo, salir y vivir el miedo, sí. ¿Pasa cosas feas? Sí, pero los enfrentamos
no nos ponemos porque tenemos la... No, tenemos miedo porque nos roben, no. Damos todo, pero nuestra vida vale como cualquier persona. Esto es, dejar solo y ser como somos, una persona más, como me enseñaron a mí. Entonces, si yo puedo dar mi granito a la arena para que ellos puedan, hablar todo se puede. Esto es. Son en la calle decir, esto es acá, hay que manejarse con el vale que hay que bailar. Un aplauso, por favor. Hola, mi nombre es Lucía, tengo 17 años, me gusta hacer videos, ayuda a compartir, mucho me gusta. Bueno, como verán, Dominique habla y convence, principalmente creo que cuando la escuchamos no nos resulta difícil pensar que atrás hay una familia apoyando toda esta motivación, esta búsqueda de autonomía, esta búsqueda de inclusión. Y si hablamos de autonomía y hablamos de inclusión, no tenemos que dejar de lado la sexualidad. Esto me parece que es principalmente lo que no tenemos que perder de vista, porque la sexualidad es parte de la condición humana. Bueno, les podemos contar un poquito cómo empezó nuestra inquietud por trabajar, por informarnos en la temática de sexualidad y diversidad funcional, y fue a partir de nuestra experiencia en realidad la sexualidad nos sorprendió a nosotras. Empezamos a trabajar con grupos de jóvenes con diversidad funcional sobre la temática de habilidades sociales, y en esos encuentros de 1 hora y media no tardaron en llegar temas relacionados con la sexualidad, fantasías, preguntas, dudas. Y bueno, allí empezamos a formarnos en el Instituto 15 de Rosario, con María Elena Villabrile, con Silvina Peirano, quienes nos fueron brindando el apoyo y las herramientas para poder escuchar, sobre todo, para dar un lugar. Bueno. Estos jóvenes desde muy pequeños han sido tocados, estudiados, siempre, o sea, desde una mirada médica, ¿no? Para ver cuál es el diagnóstico, cuál es la patología, qué tengo que saber, qué le va a pasar o cómo va a ser o qué cosa va a poder hacer, o sea, si va a poder leer, si va a poder escribir, o sea, siempre como muy centrado, bueno, en este diagnóstico. Esto es como un, ¿no? Que todo el mundo quiere saber cuál es el diagnóstico, como si eso fuera el puntapié inicial para poder comenzar a relacionarse, a establecer vínculos, a buscar una escolaridad o lo que sea. Es como que, bueno, esto es fundamental. Entonces, siempre parado desde la mirada médica, hace que, bueno, el niño pierda lugar y es siempre visto primero desde el diagnóstico. Pocas veces son reconocidos como un ser sexual, o sea, como que no se los puede pensar, como que su cuerpo puede sentir placer, puede tener ganas, puede tener deseo. Esto es como que me es impensado, o sea, generalmente piensan que, bueno, o sea, como hay una patología, algún diagnóstico, como que, bueno, o sea, el tema de la sexualidad no se tiene en cuenta y no es algo que esté habilitado para ellos. Es, bueno, y después, generalmente ocurre con el correr del tiempo, bueno, o sea, cuando llegan a la adolescencia, bueno, ahí obviamente con los cambios hormonales y demás, que son exactamente igual en todas las personas, bueno, ahí a lo mejor empiezan a inquietarse un poco todo el entorno de las personas con discapacidad. Los profesionales, las familias, el tema es, bueno, ver qué cosa vamos haciendo cuando van ocurriendo estas conductas, ¿no? Si las podemos tomar, si no las podemos tomar, si las evitamos, y bueno, un poco por ahí vamos a intentar hablar hoy. Nosotros trabajamos también con los padres, periódicamente tenemos encuentros, y lo que siempre insistimos es en que el diagnóstico, el bombardeo de diagnósticos médicos, no estén por delante de poder ver como personas a las personas con las cuales nos vinculamos, ¿no? Que todo ese temor inicial que ha llevado a los padres, a las mamás, a buscar y a interrogar qué pasó con el nacimiento, con lo que parecía que no funcionaba como se esperaba, no obstaculice esta mirada, de poder el diagnóstico en un costadito y poder alojar allí la perspectiva humana.
y allí va la cuestión de la sexualidad. Algo muy importante, que cuando hablamos de sexualidad de seres humanos, hablamos desde la mirada, que la sexualidad está desde el inicio de la vida. Laura decía, ¿no?, que muchas veces está, bueno, esperamos porque todavía falta. No, si todavía es chiquito. ¿Cómo voy a hablar de sexualidad si todavía falta? Bueno, si algunos papás decían, pero yo a la jornada, ¿para qué voy a ir? O sea, si todavía falta mucho, como que bueno, si tienen 4 o 5 años, y no, todavía falta, ¿para qué? Bueno, entonces bueno, ahí poder explicar y decir que en realidad, bueno, o sea, que la sexualidad está presente desde que estamos en el vientre materno, o sea, no es algo que aparece cuando cumplimos 13, 14, ahí llegó la sexualidad y ahora a ver qué hago con todo esto. Está presente, se va construyendo y desde pequeño, obviamente, o sea, hay que poner palabras y educar en sexualidad, pero bueno, todo eso también implica ponernos, o sea, encontrarnos con nuestra propia sexualidad, que por ahí también tiene que ver un poco con las dificultades de, bueno, o sea, ¿qué hago cuando hay alguna pregunta o alguna conducta que nos inquieta, que se empiezan a explorar, se empiezan a tocar? Y bueno, y lo reto y lo escondo y le digo que eso no se hace y bueno, todas esas conductas es lo que va marcando y es lo que tenemos que ir viendo, bueno, que en realidad estamos haciendo sexualidad con todo eso. De hecho, tenemos un rol, las familias, fundamental, porque estamos todo el tiempo participando de la construcción de la biografía sexual de esa persona. Desde el mismo momento en que nace, le elegimos un nombre que pertenece a un género, le traemos juguetes que también pertenecen a un género, le decimos que no llore porque es varón. Todo el tiempo estamos haciendo micros educaciones sexuales. Esa es la educación sexual que no nos damos cuenta que se va colando en nuestro discurso como familia. Y tenemos que estar atentos a esto también, porque con nuestros silencios también estamos dejando un mensaje frente a una conducta o frente a una pregunta. Ese guardar silencio, ese ponernos tensos, ese lenguaje no verbal que transmitimos con nuestro cuerpo también es una expresión desde el cual hacemos educación sexual. Y todo esto se marca en nuestros hijos. Por eso, bueno, Yair hablaba, o sea, sobre la biografía sexual, o sea, que tiene que ver justamente con todas nuestras experiencias, cómo vivimos, cómo sentimos nuestra sexualidad de que fuimos pequeños. Entonces, bueno, todo eso va a ir influenciando sobre cómo nos vamos relacionando con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros pacientes, con nuestros alumnos. Uno, bueno, esto que a veces no, yo no hago educación sexual, esto que decía Yelén, por supuesto, todos hacemos todo el tiempo, el tema es qué cosas estamos informando o qué estamos transmitiendo con este no hablar o evadir, o si sí, no, porque cuando, no sé, cosas, ¿no?, que por ahí nos cuentan. No, porque viene y me agarra y me toca y yo le digo, no, que voy a llamar al policía, voy a llamar a mi esposo, voy... Bueno, o sea, como que hay mucha dificultad para poner palabras y poner límites. Bueno, que hay conductas que no son apropiadas, que no, o sea, que pueden incomodar a la otra persona. Entonces, bueno, todo este aprendizaje implica mucha palabra y bueno, cuando no hay palabras, cuando hay alguna dificultad en la comunicación, siempre hay otros recursos que podemos usar, porque a veces por ahí, o sea, que nos dicen, bueno, ¿qué ocurre cuando no hay comunicación, cuando el niño tiene dificultades para hablar? Bueno, siempre hay recursos para poder abordar estos temas, siempre hay imágenes, hay videos, hay pequeñas intervenciones que podemos ir haciendo, pero todos juntos, que por ahí nosotros siempre hacemos hincapié en esto, en el trabajo con la familia, en el trabajo, o sea, con los espacios donde ese niño o joven concurre para tener todo un lenguaje en común. Esto es fundamental. Si no, bueno, o sea, viene al consultorio, estamos trabajando esto, en la escuela pasan otras cosas, o le permiten o le prohíben, y qué pasa en casa. Entonces, bueno, implica todo un trabajo coordinado, que no es sencillo, pero realmente, o sea, al menos nosotras creemos que es el más interesante y el que vemos que va resultando. Y en implicarnos, porque a veces escuchamos, no, que esto se encargue la maestra, no, que esto le toca a los padres, no, que esto le toca a la psicóloga. Implicarnos, porque muchas veces nos pasa que no estamos formados en nuestras facultades o en los institutos de formación. Bueno, busquemos, no nos quedemos, no desleguemos estas cuestiones, porque todos somos agentes de educación sexual, todos somos agentes de educación sexual y somos responsables. Hay que tomar el compromiso, porque si no queda, bueno, y yo no sé qué hacer y no me especialicé en el tema, entonces, bueno, no, que vaya o alguien, no sé, y sigo, cuando en realidad, bueno, hay que poder charlar sobre el tema, buscar herramientas, buscar recursos, pero siempre tenemos que dar una respuesta y no cerrar en que no sé, entonces no hablo, evado, hago otra cosa, porque en realidad ahí sigo haciendo educación sexual, pero bueno, no es la más saludable. Lo que solemos escuchar, y me parece que también es apropiado, es que a veces
nos formamos, buscamos literatura, pero hay algo principal que es poder realmente hacer un relevo de nuestros propios prejuicios, porque podemos estudiar un montón, pero a partir de nuestra propia biografía sexual. Seguramente hemos escuchado cuestiones referidas a mitos, a mitos que circulan en torno a la sexualidad. Sin ir más lejos, podemos nombrar un codo, una rodilla, decir pene ya nos pone incómodo, vulva ni hablar. Entonces, ¿cómo esto habla de que está instalado en nuestra sociedad cierta dificultad para hablar de estas cuestiones? Y tiene que ver con nuestros propios prejuicios, que es el primer paso para poder hacer educación sexual, hacer un relevo, porque sin querer vamos a decir cosas que no son las apropiadas. Acá vemos un ejemplo de cuestiones que hemos escuchado y que hemos podido ver en la clínica, ¿no? María es la abuela de Matías. Ella desde muy pequeña escuchó que todo lo asociado a sexualidad es sucio, prohibido, pecado, que sexualidad es igual a relaciones coitales y que solo puede disfrutarla quienes estén bien casados. María podrá hablar con sus nietos positivamente de sexualidad solo cuando pueda reformular sus propios preconceptos, cuando pueda entender que la sexualidad incluye al coito, pero es más que que la sexualidad no es algo sucio ni prohibido, porque es parte de nuestra naturaleza humana. Si María tiene todas estas marcas en su propia biografía sexual, muy difícilmente pueda hacer un apropiado acompañamiento del desarrollo sexual de su nieto o de su familiar. Entonces este es el primer paso. Otro de los ejemplos que por ahí poníamos, Alejandra es la mamá de Clara, una adolescente con diversidad funcional. Desde su propia historia considera que las personas con diversidad funcional son como angelitos, niños eternos, sin sexualidad, sin deseos sexuales, que son pura inocencia. Entonces, bueno, esto es algo que no tiene ninguna cabida en la vida de su hija. Bueno, o sea, por lo tanto ella no puede hablar de sexualidad con Clara porque sus prejuicios no se lo permiten. Entonces, bueno, obviamente, o sea, que Clara va a tener como muy poca contactos, vidas sociales, porque, bueno, o sea, suele ocurrir que, bueno, si es un angelito y es asexuada y demás, bueno, como que queda ahí recluida o en ámbitos más protegidos o en casa con los familiares, porque también, o sea, suele haber un poco, o sea, como de temor, que, bueno, que pueda pasar si sale sola, que no va a saber defenderse, que qué le pueden llegar a hacer. Entonces, bueno, todo esto también conlleva una serie de riesgos o de situaciones que, bueno, pueden como coartar muchísimo su... De hecho, María Laura dijo una palabra clave, que es lugares protegidos, y le ponemos unas comillas gigantes, porque justamente desde ese concepto de la protección o la sobreprotección, lo único que estamos haciendo es desproteger a este hijo. Si yo creo que, bueno, que no le hablo, no le cuento nada, que no salga porque puede haber alguien que la moleste, que la llame, que la busque en Facebook, si yo me manejo con ese criterio de la sobreprotección, en realidad lo que estoy haciendo es desprotegiendo. Esto me parece importante destacar. Y otro ejemplo más es el de Manuel, que es el papá de Facundo, que es un adolescente con síndrome de Down. Manuel cree que si le habla a su hijo sobre sexualidad, Facu no va a poder manejar sus impulsos sexuales, como si se le desataran los impulsos. Este prejuicio abona el silencio y deja a Facundo en la necesidad de buscar respuesta en internet, en la pornografía, en lugares con escasa información constructiva. Esto también se escucha mucho. El tema de buscar, a ver, la búsqueda va a estar, a veces con los recursos que se tenga, entre los compañeros, en internet, y no siempre la información que se pueda encontrar en las redes sociales es la que le pueda servir, la que le dé herramientas para la vida. Entonces, seguramente si Manuel puede pensar desde otro lugar que no sea este prejuicio de, ay, a ver si le hablo y se le desata las ganas, va a hacer cualquier cosa. Si puede trabajar esto, este papá va a poder hacer otro abordaje de la sexualidad de su hijo. Sí, pero yo creo que también, o sea, bueno, o sea, para que los padres puedan trabajar sobre estas cuestiones, tiene que haber un lugar, ¿no? Que los profesionales tenemos que dar ese lugar a los padres para, bueno, poder preguntar y poder acompañar en todo esto, porque, bueno, es un camino bastante complicado
y bueno, o sea, para cualquier padre, o sea, estar criando un hijo no es tarea fácil y siempre, bueno, uno va buscando ayuda y algunos apoyos. Cuando hay alguna diversidad funcional, bueno, hay algunas cosas como que no están muy claras o no saben muy bien por dónde ir, pero creo que, bueno, o sea, que debemos tomar el compromiso los profesionales y los docentes de dar espacio a esto y de hablar y de preguntar, no dejarlo, bueno, o sea, como no pregunta, yo no digo nada y entonces, bueno, ahí estamos en una gran deuda. No siempre hay preguntas así con palabras, pero hay hechos. Pasó una señora, le levantó la pollera. Ay, mira qué gracia que hizo, mira qué gracioso. No está bien. Ese cuerpo es de otra persona. Así como yo tampoco, si no quiero, no tengo que dejar que nadie me levante la pollera. O sea, a veces hay conductas y tenemos que estar atentos a esto, no revestirlas con el manto de, pero no, si es un angelito, mi bebé y tiene a lo mejor 15 años y el bebé. Entonces, esa mirada es ya un obstáculo a la inclusión. Porque esa persona va a ir por la vida levantando polleras. Y después va a atribuir esto a la discapacidad, que eso es lo peor. Porque ahí no es el problema la diversidad funcional. El problema es que faltó educación sexual. Faltó acompañar esto. Faltó en el momento indicado, que fue esa conducta, que quizás se repite y mira la gracia que hace, ahí señalar. No siempre hay palabras, la pregunta así abiertamente. A veces hay conductas y hay que estar atentos. Justamente Parece que hay una pregunta, a lo mejor. ¿no? Sí, ¿quieren empezar a intercambiar? Hay una pregunta. Sí, porque a lo mejor es de algo que ya dijimos. Bien, la pregunta dice, en la niñez ustedes decían que él o la niño queda sujeto al diagnóstico médico, a que puede o no hacer, y al poco espacio que queda para el placer. Entonces, ¿qué lugar tiene, si es que lo hay, para estos niños o niñas la posibilidad de jugar libremente sin buscar desarrollar una habilidad, un aprendizaje o una consigna? Esa es la pregunta de él. El juego, ahí va a aparecer la sexualidad también. La importancia del juego es fundamental, incluso como espacio para el desarrollo, como espacio de expresión. Y la sexualidad va a aparecer allí, en el juego. Y quien esté acompañando ese juego va a ser importante que tome estas cuestiones, porque pasan cosas entre los muñecos, porque se lo desviste o porque qué pasa con eso. Entonces, familias, profesionales, docentes, estar atentos porque a veces la pregunta o la inquietud respecto Aparece a la en el sexualidad aparece ahí. Sí. Y está presente desde el inicio de la vida, porque si estamos hablando de juego, estamos hablando de sexualidad, allí ya hay que poder alojar estas preguntas. No sé si está respondida. No sé qué. Ya. A ver, un segundito y te facilito el micrófono. Bueno, permiso por la interrupción. La pregunta le hice en relación a esto que hablaban ustedes de la práctica clínica y de lo que se observa. Por ahí tengo algún preconcepto y también por eso lo pongo en signos de interrogación. ¿Qué pasa con el lugar que se le da de juego? Por eso es hincapié. Se le da la consigna a ver si lo puedo hacer. O, bueno, tratemos de que aprenda esto para que sea lúdico. Y que juegue y punto. ¿Tiene lugar para que jueguen y nada más? Por supuesto que está implicada la sexualidad. En el juego, en el aprendizaje, en lo cotidiano. Pero el juego, sin desligarlo, ¿no? Pero sin objetivos. ¿Qué espacio tiene en lo clínico? ¿Y qué espacio escuchan ustedes que a través de lo clínico, ¿no?, se da en lo cotidiano? A mí me pasa por ahí, bueno, o sea, como terapeuta ocupacional, que yo siempre intento con los papás, bueno, o sea, trabajar el tema de la reorganización de las ocupaciones diarias. ¿Qué cosas hace ese niño durante el día, durante la semana? Para justamente balancear, o sea, tiene tratamientos, o sea, ¿cuál es el tiempo para el tiempo libre, para invitar amigos a casa, para hacer alguna actividad extraescolar? Bueno, ese tiempo tiene que estar, o sea, no es que lleno toda la semana con 5 días a la semana de tratamiento intensivo porque así va a avanzar, porque al menos con mi punto de vista creo que eso no, o sea, como que no, o sea, porque queda, bueno, relegado en el ámbito del consultorio, en la clínica, en el centro de rehabilitación, y no hay espacio después para el afuera, o sea, ¿dónde pongo en práctica todo lo que trabajé en el consultorio? Si estoy toda la semana ahí encerrado, trabajando con profesionales, no queda el espacio para el encuentro con el otro, para poner, a ver,
cómo me puedo manejar yo con el otro, ir a la casa de un amigo, que el amigo venga a casa, eso, y ir a la plaza a jugar, y que no sea el juego terapéutico que me dijeron que tiene que, vamos a la plaza, a la A, a la B, basta de letras y números, intentar que todo el tiempo el juego tiene que ser con un fin didáctico, ¿no? Todo tiene que ser didáctico cuando en realidad no. Bueno, al menos yo, o sea, intento darle siempre a los papás alguna sugerencia de cosas para hacer en casa, que no tiene que ver con lo didáctico, tiene que ver con las actividades diarias, con lo que ocurre diariamente en una casa. Y el juego tiene que estar, pero el juego libre, esto que vos decís. Pero bueno, esto me parece que también hay, o sea, como mucho para replantear y para repensar. Porque bueno, obviamente hay muchos criterios y muchos modos de trabajar, y a veces baja fuertemente, o sea, el discurso médico de que cuantas más terapias mejor, cuanto más intensivo. Y bueno, o sea, escuchamos mucho en el consultorio que, y si viene 2, y si viene 3, no, viene lo que necesita, y por fuera es importante tal y cual actividad, o que tenga el tiempo de estar con otros. Claro. Pero bueno, cuesta mucho También mover. hasta qué punto tantas especialidades o tantos consultorios no tienden a la normalización, si es que se puede abusar de ese concepto, de ese niño, y a no aceptar que esto puede, aquello no, como cualquiera puede y no puede algunas cosas, a veces sociales, a veces físicas, a veces subjetivas, ¿no? Bueno, eso. Estamos plenamente de acuerdo. Gracias por tu aporte. Gracias. Bueno, se hace